2:17 de la tarde y continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 y tenemos en cabina a 3 estudiantes universitarios, Alejandra Villalobos, Roberto Matos, Henry Rodríguez, los 3 estudiantes de Derecho de nuestra Universidad del Zulia. Y tenemos también aquí, que por cierto se me ha olvidado agradecer al equipo de Lente al Revés que está haciendo las tomas para producir el programa en video. Muchísimas gracias, muchachos, que también son estudiantes universitarios de comunicación social y que pronto también van a estar aquí hablando con nosotros, moderando el programa. Bueno, tenemos aquí en cabina a Roberto Matos, estudiante de la Universidad del Zulia de Derecho y además activista político, representante estudiantil de Primero Justicia. A Roberto en el segmento anterior le íbamos a empezar hacer algunas preguntas en relación a cuál es la agenda del movimiento estudiantil en relación a estos temas del momento, revocatorio, un poco, haznos un recuento, Roberto. Ustedes fueron a la toma de Caracas el 1 de septiembre y además fueron allí víctimas de una serie de calamidades, ¿no? Una serie de atropellos. Entiendo que tú y tu equipo que iban en buses, no los dejaron entrar, además fueron víctimas de algún tipo de altercados, etcétera. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la agenda? Ya no es una retrospectiva a la fecha. Bueno, primero agradecido no solamente por esta invitación, las invitaciones anteriores que ya he tenido. Este programa por fin hoy se nos pudo dar, estar aquí en Aula Abierta. Para mí un placer, David y Henry y Alejandra, gracias por la invitación. Bueno, así mismo es. Como hablaba Arellano, que le devuelvo el saludo a mi compañero Jorge Arellano. Lo que está pasando hoy con las universidades no es solamente la ULA, no es solamente la Universidad del Zulia, no son solamente las universidades autónomas las que hoy están sufriendo, también son las universidades privadas, y las universidades que nos hablan son las universidades experimentales que también sufren el mismo problema, pero por miedo a la represión del gobierno ellos no dicen nada, y el rector dice que todo está bello, que todo está bonito, porque claro, es puesto a dedo directamente por el ministro. Nuestra agenda es clara: revocatorio 2016, porque el año pasado nosotros entendimos que la Asamblea Nacional iba a ser el camino para que el gobierno se sentara a dialogar con nosotros y pudiéramos rescatar las universidades, pero lo que hemos tenido es que un gobierno ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia para vetar todas las leyes que salgan de esta Asamblea Nacional legítimamente elegido por el pueblo. Entonces nosotros, si el gobierno no cambia, si el gobierno no tiene ninguna intención de hacer un cambio político en la realidad de los venezolanos, pues nosotros tendremos que ir a activar el referéndum revocatorio, y esa es la agenda del movimiento estudiantil, esa es la agenda de la Mesa de la Unidad Democrática: participar en el referéndum revocatorio, pero este año, en el 2016. Ahora, bueno, Roberto, de verdad que nos parece bastante importante la participación de la juventud, de las universidades, en el tema del revocatorio. Yo creo que esto se ha masificado, el tema de la participación juvenil con el tema del revocatorio, porque somos los que más sufrimos. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva de lo que significa que los jóvenes estén dejando las universidades a un lado, que los jóvenes estén emigrando del país y que los jóvenes al fin y al cabo muchas veces estén desesperanzados por lo que está ocurriendo aquí y por el tema del revocatorio, por el tema de que el gobierno salga, de que no salga, de que el diálogo, de que no hay diálogo? ¿Cómo le decimos a los jóvenes que sigan creyendo en Venezuela y que se queden en Venezuela para continuar luchando? Como lo que decías, Henry, eso es lo más grave que está pasando en este país. La deserción en la Universidad del Zulia, por poner un ejemplo, que es nuestra universidad, es gravemente crítico lo que hoy está pasando en nuestra universidad, porque los estudiantes se están yendo, están dejando de estudiar ahí porque no tienen recursos para seguir, porque no tienen cómo alimentarse, porque el comedor no es seguro ya, porque las rutas universitarias no son seguras. Pues entonces se han tenido que ir a trabajar a otros para sustentar su casa, porque hoy la cosa no está para que tu papá y tu mamá te puedan ayudar, sino todo se va en alimentos. Yo creo que nuestro mensaje ante esta crisis es el revocatorio para buscar el cambio en Venezuela. ¿Cómo decirle a la gente que se quede? Miren, cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante decirle a uno: no te vayas con esta crisis, pero hay que creer en este país. Y no solo los estudiantes que se están yendo, sino la crisis universitaria en cuanto a la calidad profesoral, porque correcto, son muchos los profesores que no están, ya no tenemos profesores. O sea, me consta que estoy cursando, no pude inscribir todas mis materias porque no tengo los profesores, no hay profesores que den esa materia. Y también a eso la falta de insumos a la universidad, y también un contraste en cuanto para el gobierno no es importante la educación, porque si vemos cuánto se gasta ahorita en las cumbres, porque es el ejemplo más claro que tenemos, con cómo hubieran podido subsistir las universidades con esos insumos que ellos gastan, ¿no? En una cumbre que
es increíble, pues, todo lo que gastan y cómo hubiera podido subsistir la universidad en cuanto a alimentos, cómo sabemos de estudiantes que se acuestan a dormir sin tener nada en el estómago y que eso también afecta a tu capacidad, ¿no? Esa es la cumbre del show. Esa es la cumbre de un show donde quieren montar que este país es lo mejor del mundo y lo cierto es que tienen a la gente de Margarita como si eso fuera un toque de queda. Yo ayer conversaba con unos compañeros de la UDO y nos decían, hermano, aquí el que se atreva a cacerolear es bien valiente, porque aquí están guardias por todas partes, el SEBIN por todas partes, atacando a los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática, pero ante eso nosotros tenemos que ir al revocatorio. Nosotros creemos que el camino es el revocatorio y para terminar de responder la pregunta, ¿cómo decir a la gente que se quiere ir del país? Mira, yo creo que en Venezuela es mucho más grande que el gobierno de Nicolás Maduro y todo lo que han hecho. Venezuela tiene muchas grandezas. Yo la semana pasada estuve en Mérida conversando con los compañeros de la ULA, estuvimos haciendo varias actividades y qué bello Mérida, ¿no? Y qué bello Mérida que tiene esa cordillera de los Andes, qué bello Venezuela que tiene esas playas del Mar Caribe. Mira, Venezuela lo tiene todo y yo creo que nosotros tenemos que revolverle a Venezuela lo que nos ha hecho. Yo siempre pongo un ejemplo. Tengo amigos que son españoles, que en su momento, cuando la crisis en España estaba muy grave, se vinieron y hoy quieren retornar. Yo les decía, ¿por qué tú quieres retornar a tu país? Porque se quedaron españoles luchando para que España fuera hoy el gran país que es, pues entonces creo que tenemos que quedarnos venezolanos aquí luchando para que Venezuela vuelva a ser el país que tiene que ser. Bueno, además de todo eso que estás diciendo, nosotros creemos que también es importante el tema de lo que significa el Consejo Nacional Electoral. Es decir, se van a plantear 5.300 y tantas mesas, que bueno, que lo dijimos ahorita en el resumen noticioso, 5.392 mesas, pero la unidad exige 40.000. Eso puede llevar a que el proceso del revocatorio no se dé con la normalidad y con el desenvolvimiento que se tiene que realizar. ¿Qué piensa hacer la Mesa de la Unidad Democrática, en este caso tu partido en representación Primero Justicia, para poder abordar esta situación? Mira, nosotros vamos a lograr el 20% y más del 20%, sea como sea. La misma estrategia nos aplicaron para la validación. Buscaron la forma de que la gente hiciera su cola, de que la gente pasara días, porque la gente llegaba desde las 8 de la mañana, no podía validar a las 5 de la tarde y al otro día lo veías a las 5 de la mañana otra vez en su punto de validación porque iba a validar. Hubo gente, nosotros llevamos gente desde Maracaibo hasta Menegrande para que pudieran validar su firma. Por eso nosotros estamos seguros que haga lo que haga el Consejo Nacional Electoral, haga lo que haga Nicolás Maduro y Tibisay y Lucena, nosotros vamos a lograr el 20% y mucho más del 20%. Necesitamos 4 millones de firmas. Estoy seguro que podemos llegar a las 8 millones de firmas porque cada traba que nos ponen es una esperanza más, son más ganas de que los venezolanos quieran ir a firmar. Como comentaba el profesor al comenzar, hace 2 semanas estuvimos intentando llegar a la gran toma de Caracas. Salimos con 26 horas de anticipación. La toma de Caracas era el 1 de septiembre a las 10 de la mañana. Nosotros salimos el 31 de agosto a las 8 de la mañana desde la sede de Primero Justicia y desde ahí fuimos a la Basílica y desde ahí el padre Eleuterio, que le agradezco que nos haya atendido ese día, nos dijo, van a comenzar un peregrinaje porque lo que hoy van a vivir no va a ser nada cómodo. Y así fue. En cada alcabala nos ponían trabas, en cada alcabala nos revisaban hasta los desodorantes, el dinero que llevábamos, eso nos volteaban los bolsos solamente para retrasarnos, hasta que llegamos al punto de Yaracuy, en Casateja, donde nos dijeron, simplemente aquí no van a pasar. Claro. ¿Y por qué no vamos a pasar? Porque es la orden del gobernador que la gente que vaya para Caracas no puede pasar. Pero con la presión popular de los zulianos, la gente que venía de Barquisimeto, la gente que venía del Táchira, la gente que venía de Barinas, todos que tenían que pasar por ese peaje, logramos con nuestra fuerza pasar eso. Y así lo fuimos haciendo en cada peaje. En cada peaje que nos detenían, nos bajábamos todos, hacíamos un punto de concentración y de protesta y así logramos llegar hasta la victoria. Aunque antes, en el túnel de la Cabrera, llegó la Policía Nacional Bolivariana sin conversar nada con nosotros, lanzándonos bombas lacrimógenas, ¿no? Qué terrible. Sí, fíjate que tenemos ahí varias lecturas, ¿no? Uno, una ciudadanía que exige, como tú lo dices, el ejercicio de derechos. O sea, reclamo derechos, por un lado, ¿no? Derecho a participación política, derecho a protestar, derecho al revocatorio como derecho político, entre otros. Pero por otro lado, un Estado a través de unas autoridades que reprimen, que cercenan, que restringen derechos. Fíjate qué grave, ¿no? Y en este sentido, insistimos desde Aula Abierta, no hay, gobierno, no hay dictadura, no hay régimen de opresión
que pueda contra una ciudadanía efectivamente que reclame y que actúe en favor de sus derechos. Ya son las 2:27 de la tarde, tenemos que hacer un corte. Henry, cuéntanos por favor qué canción vamos a presentar y entonces seguimos en los segmentos próximos. Bueno, nos vamos con la canción Valiente de Nacho con Franco De Vita. Tremenda canción esa. Así es.